como estaba diciendo, Marruecos no pertenecía a Alemania, ¿vale? Una vez invadida Francia por parte de Hitler, Francia fue dividida en dos zonas. La zona más occidental, con el dominio del Atlántico para poder enfrentarse a Gran Bretaña, se la queda Alemania como territorio dominado por los alemanes. Sin embargo, en el sureste francés, con capital en Vichy, queda lo que se llama la Francia Libre, ¿vale? O la... No, Francia Libre, perdón, que vaya estupidez. La Francia colaboracionista del régimen de Vichy, ¿vale? Luego en Inglaterra hay un gobierno presidido por De Gaulle que sí es la Francia Libre. La Francia Libre son los franceses que van a seguir combatiendo a los nazis, ¿vale? Con resistencia en el territorio francés y luego sobre todo en las colonias. Pero esa Francia de Vichy supuestamente, nominalmente, es propietaria de las colonias francesas, que los alemanes no han invadido. Así que Marruecos pertenece a la Francia de Vichy. Y eso Hitler no lo puede dar, porque si no se tendría que enfrentar otra vez a la Francia de Vichy, cuando Pétain está colaborando con él. ¿Vale? Como no le puede dar eso, Franco dice que entonces a él que más le da la guerra y termina no entrando en guerra. Hitler se enfada bastante con Franco, pero claro, tampoco va a invadir a España, ¿para qué? ¿Vale? Sin embargo, para mostrar que en algo agradece la ayuda alemana en la invasión o en la guerra civil, cambia la proclamación española y España, en vez de seguir siendo neutral, se declara no beligerante. Esto es importante a nivel diplomático. No beligerante es que no estás en guerra, que no estás activamente en guerra, pero sí que vas con alguien en la guerra, ¿vale? Y queda muy claro para todos con quién va, con Alemania y con Italia, ¿vale? Además, España, para decir que va con Alemania al fin y al cabo en la guerra, manda una división, que se llama la División Azul, ¿vale? Para luchar, y esto luego lo utilizará el régimen franquista, para luchar en el frente ruso, ¿vale? En el frente contra los soviéticos. Así su propaganda anticomunista todavía se verá reforzada, ¿vale? Eso sí, las derrotas del eje, sobre todo a partir del final del 41 y el 42, hacen que Franco tenga que modificar otra vez su giro internacional. Se empieza a alejar otra vez de las potencias del eje y quiere acercarse un poquito más a los aliados. Y lo que hace es proclamarse otra vez neutral. Deja de ser no beligerante y se vuelve a declarar neutral. Supuestamente no vas con ninguno ni con otro. Acompaña esta declaración con el desplazamiento o sustitución de Serrano Suñer en el gobierno, porque era demasiado partidario de los alemanes. Este cambio de última hora del apoyo no acaba con las sospechas o con la evidencia de que había sido partidario de las potencias del eje durante la guerra, ¿vale? Y eso provoca la segunda etapa de la política internacional española, el aislamiento internacional y los cambios dentro del régimen. En el año 46, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota contra el ingreso de España. España intentó formar parte de la ONU y los países miembros dicen que no. Mientras no sea un régimen democrático, no se va a aceptar a España en la ONU. ¿Vale? Porque, como pongo ahí, la dictadura de Franco fue considerada aliada de las potencias fascistas. Ese mismo año, del año 46, Estados Unidos, Reino Unido y Francia firman un comunicado en el que piden un gobierno representativo en España. Y para forzarlo, Francia cierra su frontera con España, que no puede entrar ni salir nada, ni se les exporta, ni se les lleva ayuda. Estados Unidos incluso retira a su embajador. Y eso sí, mantiene las embajadas, pero retiran al embajador. Y prácticamente todas las potencias mundiales, o los grandes países, incluso la Unión Soviética, retiran a sus embajadores. Salvo algún país latinoamericano. El caso más famoso es el de Argentina, que incluso va a mandar carne para ayudar a Franco. Perón es el gobernante que está en Argentina en ese momento. Perón va a ayudar bastante a Franco. A estos años de condena internacional le siguen aislamiento económico y político, ¿vale? Aunque Estados Unidos va a intentar no romper completamente de todo. Sí, ha retirado su embajador, pero mantiene todavía ciertos funcionarios, porque ven que España puede, a partir del año 47-48 también empiezan a producirse enfrentamientos en Europa con los soviéticos,
el caso de Checoslovaquia, el caso de las elecciones en Bulgaria, etcétera, incluso en Grecia, donde hay una guerra civil entre comunistas y no comunistas. Todo esto ya se da claro a Estados Unidos que va a tener un enfrentamiento al final con Rusia. A lo mejor no desde el punto de vista militar, pero sí estratégico. Y se van dando cuenta que España físicamente está en un lugar súper estratégico entre dos continentes y dos mares. Y que es una plataforma fundamental para mantener una guerra en Europa. Por lo que Estados Unidos empieza a comprarle eso de anticomunista a Franco, con lo que intentan no romper de todo con él. Pese a esto, España no va a formar parte en el año 48 del Plan Marshall. Esa ayuda brutal económica que va a hacer Estados Unidos para reconstruir Europa, ¿vale? Ni tampoco va a ser admitida en la OTAN, que también se crea en ese momento. Esa organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esa reunión de países, democracias, para protegerse de la expansión comunista, ¿vale? Mientras pasa esto, la dictadura va a intentar lavar su imagen internacional, reduciendo todo el protagonismo falangista y toda herencia o símbolo fascista que tenga, como el saludo, ¿vale? Fascista. Y paralelamente se va a ir, ya hemos visto anteriormente, desplazando a los falangistas e introduciendo más a los católicos del Opus Dei para dar otra imagen internacional. El apoyo de la Santa Sede, es decir, del Papa, va a ser esencial para salir del aislamiento internacional. ¿Cuándo sale España del aislamiento internacional? A principios de los 50. Toda la década de los 40 es la década del hambre en España por este aislamiento internacional y esta condena internacional al régimen franquista, ¿vale? Es la Guerra Fría la que salva a Franco. Se puede afirmar, como pongo ahí, que la Guerra Fría salva al régimen franquista. La hostilidad hacia la URSS provoca un giro en la política internacional norteamericana. En Estados Unidos es el año de lo que se llama el macartismo, ¿vale? El general MacArthur persiguiendo dentro de los Estados Unidos a todo lo que oliera comunista. Hay persecuciones, por ejemplo, en Hollywood. El mismo Charles Chaplin es perseguido como filocomunista. Todo lo que huela en los Estados Unidos a comunista o socialista va a ser perseguido, incluso de forma legal, en juicios. Eso hace que hoy día en Estados Unidos decir que eres comunista o socialista te sigan persiguiendo y que no exista un partido prácticamente con implicación política ni comunista ni socialista en los Estados Unidos, y los dos partidos que existen, republicano y demócrata, son dos partidos de derecha liberales, ¿vale? Uno más liberal que otro y otro más conservador en lo moral y en lo político que otro, ¿vale? Pues es en ese contexto, cuando este macartismo está en lo alto de los Estados Unidos, esta persecución irracional de todo lo que huela a izquierdista en los Estados Unidos, pues cuando gira la visión que tiene Estados Unidos de Franco, ¿vale? De ser un dictador fascista, empieza a ver básicamente como un anticomunista, ¿vale? En 1950, la ONU, a instancias de Estados Unidos, recomienda el fin del aislamiento diplomático y empiezan a volver otra vez embajadores. Incluso se habla de la frontera con Francia, ¿vale? En el año 53, que esto ya es lo que termina completamente con el aislamiento español, en el año 53 se firman los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Por ellos, el ejército norteamericano instala bases en España. Las bases de Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón y Rota. Todavía hoy día en Rota y en Zaragoza hay presencia norteamericana. A cambio de la presencia norteamericana, de crear estas bases militares, en las que los norteamericanos, por cierto, los miembros, no están sometidos a las leyes españolas. Los miembros del ejército norteamericano, cualquier cosa que hicieran aquí, robaron, no sé cuánto, no serían juzgados por españoles, sino que serían juzgados por los propios norteamericanos, si es que querían, ¿vale? A cambio de la presencia norteamericana, España va a recibir una ayuda económica. Se calcula con unos 10.000 millones de dólares. No comparable al Plan Marshall que reciben el resto de países europeos occidentales, ¿vale? También en el año 53, otro tratado internacional que hace España, se firma el concordato entre España y la Santa Sede. Todos son tratados, firmas que ya lo que hacen es dejar claro el fin del aislamiento diplomático español. El hecho más evidente de este fin del aislamiento es que en el año 55 España es admitida en la ONU, ¿vale? Y en el año 59 tiene lugar pues la representación más evidente del fin del aislamiento.
y es la llegada aquí de una visita oficial del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, ¿vale? Que va a recorrer todas las calles de Madrid con un coche. A mi madre, que a mí me lo contó, mi madre, que era escolar en ese momento, la sacaron del colegio y la llevaron a una calle con una banderita española en un lado, en una mano, y norteamericana en otra, y los niños ahí todos... Hay imágenes, podéis ver de Eisenhower aquí. Es cuando se hace una película maravillosa de la historia de España, que es la de Bienvenido señor Marshall, ¿vale? Con una canción espectacular. Previamente, y para congraciarse también con Europa Occidental, España, al igual siguiendo lo que había hecho Francia, concede la independencia a Marruecos en el año 56 y luego en el año 68 hará lo mismo con Guinea Ecuatorial. Estamos en el momento de la independencia de la mayor parte de los países africanos, que se llama el proceso de descolonización, y España se suma a ese proceso. Entre el año 56 y 58 España va a tener su última guerra exterior de la historia hasta este momento, que es una guerra con Marruecos por un pequeño territorio en mitad de Marruecos, se llamaba Sidi Ifni, ¿vale? Es una guerra que tiene lugar entre el año 57 y 58, que va a ir Carmen Sevilla ya a cantar a las tropas por Navidades, ¿vale? Igual que hizo luego la de Ole Ole, que ya se me ha olvidado el nombre, para la guerra del Golfo. Marta Sánchez. El territorio, sin embargo, aunque ganan los españoles, 10 años después se lo devolvemos a los marroquíes, en el año 68. ¿Vale? Mandas allí, haces una guerra, la ganas, pero el territorio lo devuelve 10 años después. La CEE, la Comunidad Económica Europea, ya vimos que en el año 48 no la admite, ¿vale? Porque es una dictadura, pero va a conseguir el régimen franquista que la CEE firme con España un acuerdo preferencial de comercio en el año 70, para ir viendo cómo se configura la política internacional del régimen en estos años. ¿Vale? Se me ha apagado antes la cámara, por eso está el vídeo partido se ha apagado el portátil, que yo sé que creo que si no le toca alguna de esas, a los 50 minutos decide apagarse, y por eso está fraccionado en dos, igual que el anterior. Bueno, nos vemos.